elección, eso, otras cosas. Preparar el discurso el primer orador ahí, el primer ministro. Discurso, eso. ¿Qué cosas nos cuestan? Así que esas son como cosas que deberíamos hacer, pero ¿qué errores suelen cometer en el tiempo de preparación? Dime. Yo he pensado mucho en que normalmente lo que más me cuesta trabajo es analizar cómo es que yo preveo que va a desenvolverse el debate futuramente. Y concretamente el error sería que te imaginas que en realidad el debate se va a desarrollar de otra forma en la que se desarrolla, anticipas los argumentos basado en eso y resulta una ronda que en realidad estás anticipando otra cosa. Ok, otros errores, otras cosas que... Quedarse como discutiendo de cosas abstractas y no llegar al pasado. Eso, yo creo que es una de las cosas más importantes es perderse en los detalles y de eso vamos a hablar mucho ahora. Dime. Tal vez priorizar demasiado como el desarrollo de los impactos de los argumentos y no tanto como los mecanismos o la caracterización que necesita. Entonces, en realidad sobre desarrollar una parte y dejando atrás como lo demás. Ok, creo que con eso tenemos bastantes cosas de qué hablar y creo que da una imagen bastante completa como de los retos que tenemos en el tipo de preparación. Así que teniendo esto en cuenta, vamos a empezar. Bueno, esta era la moción que íbamos a practicar en la preparación de demostración. Entonces, lo que me gustaría hacer en este taller es exponer como lo que yo creo que debería suceder en esos 15 minutos de preparación. Y al hablar de eso, creo que vamos a hablar de muchos de estos temas. Obviamente si tienen cualquier pregunta, cualquier duda, interrúmpanme y podemos hablar de ello. Yo creo que los objetivos de tiempo de preparación deberían ser más o menos en este orden. Primero, visitar como todos los temas principales del debate. Es decir, creo que muchos equipos al empezar el tiempo de preparación empiezan a pensar: sé este argumento, me conozco tal cosa, sé que podríamos decir esto, y tiene una lista muy larga muchas veces de cosas que quieren decir o tienen ya listos los 3 argumentos que quieren sacar, pero no necesariamente visitan como todos los temas que creen que van a salir en el debate. Y lo que sucede en ese caso, yo creo que lo que hablamos aquí, ¿cierto? Que empiezas a predecir mal el debate. Si tú estás convencido que el debate se va a tratar de ciertos argumentos, pero no te detuviste a pensar en lo demás que puede salir en la ronda, obviamente no vas a saber bien qué priorizar y qué no. Entonces, creo que el objetivo primero que debería haber en el tiempo de preparación es como visitar todos los temas principales, no durante mucho tiempo, pueden ser 2 minutos o 3 minutos, pero en todo caso hablar un poco como de qué crees que es relevante en el debate. Obviamente, ya sabiendo cuáles son los puntos más importantes, ahí es hora de empezar a decir cuáles son los puntos de choque principales entre los equipos. Entonces, si yo puedo decir todas estas cosas y el otro equipo puede sacar todas esas cosas, ¿dónde van a chocar los argumentos de un equipo versus el otro? ¿Cuáles son las áreas más lógicas y cuáles debería yo priorizar y cuáles no? Eso también tiene que ver con anticipar los ataques más probables. Por ejemplo, al estar desarrollando un contrafáctico o estar desarrollando tu propio modelo, ¿dónde esperas que te vayan a atacar y cómo puedes, al construir el argumento, ya en realidad estar como prevenido a esos ataques, ¿cierto? Puede ser muy estratégico, no creo que sea lo más importante, pero en este orden de cosas que deberías hacer, eso es un buen momento. Apenas al haber hecho todas esas cosas, sabiendo qué va a salir en el debate, dónde van a chocar los equipos, qué es relevante, ahí creo que es importante empezar a escoger una estrategia explícita. Obviamente eso lo vamos a volver mucho más concreto mientras desarrollamos el taller, pero lo que me parece importante en este momento es decir como el orden de las cosas. Entonces escoger una estrategia explícita va a ser listo. Dado que esos van a ser los choques en el debate, me interesa ganar estos choques, los otros no los quiero ganar o quiero minimizar los daños que me puedan hacer o tengo una buena explicación de por qué no son importantes
En el bloque D de ese torneo voy a dar un taller sobre priorización y en realidad también tiene que ver mucho con eso, ¿cierto? Es decir, este choque no me interesa o creo que no es relevante para el debate y puedo explicar por qué. Pero en todo caso, escoger qué estrategia quieres seguir y apenas ahí creo que es importante decir, bueno, dado que queremos hacer esto en el debate, queremos ganar en estos temas, nos parecen importantes esos impactos, esos actores, esos ejemplos, apenas ahí creo que se debería identificar cuál es la carga de la prueba y cuáles son los argumentos relevantes. Y vean que yo creo que la mayoría de los equipos hace esto casi que en orden inverso, ¿cierto? Empieza diciendo, me conozco esos argumentos, podría decir esto, listo, esos van a tener estos choques en el debate y por ende vamos a ganar así. Pero creo que es más difícil acertar como con la estrategia apropiada en un debate si no primero empiezas con una vista general de lo que va a suceder. Entonces, la recomendación más importante yo creo de ese taller es sugerir este orden de ver las cosas. Tal vez sea muy distinto a lo que están haciendo, pero intenten en el tiempo de preparación cómo sale esto, que creo que muchas veces ayuda, especialmente si estás en bajas. Y obviamente hay que escribir el discurso de primer ministro o líder de oposición dependiendo de cada persona, y eso puede ser cuánto necesites escribir, cuánta experiencia tengas, cómo te sientas con este caso, cuánto sepas del tema, etcétera. Pero yo diría que escribir el discurso del primer ministro o líder de oposición debería ser máximo los últimos 5 minutos del tiempo de preparación. Lo que se ve generalmente es que cuando caminas, ¿cierto? Antes de una ronda es que la gente está en casi total silencio, una persona escribiendo y la otra, bueno, escribiendo, pensando, lo que sea, pero todo ese tiempo que se utiliza para escribir muchas veces no es el mejor uso de esos 15 minutos. Entonces, lo que quieres hacer es escribir lo mínimo posible con lo que sí puedas dar un discurso, pero obviamente el resto del tiempo debería estar hablando como de todo lo que va a salir en el debate para que juntos puedan decir una buena estrategia. Entonces, eso es en general como el objetivo del tiempo de preparación que creo que deberíamos estar siguiendo. ¿Hay preguntas hasta ahora? Ok. Entonces, vamos a hablar del primer tema de los objetivos, que creo que es visitar todos los temas. Entonces, básicamente, como dije ahorita, para poder escoger bien los argumentos deberíamos entender todo el contenido que es relevante a la moción. No tiene que ser mucho tiempo. Obviamente, si estás en bajas, podrías invertir un poco más de tiempo, porque si estás en bajas probablemente es más relevante saber qué cosas no son súper obvias de la moción, que altas probablemente no te van a sacar y que tú sí puedes sacar. Entonces aquí puedes jugar un poco más con el tiempo, pero si estás en altas me parece una súper buena idea empezar como en general de hablar de esto. Entonces, ¿qué es importante? Este tiempo debería ser para explorar como todos los temas principales del debate. Entonces, si estás en esta fase, todo lo que se te ocurra es válido, no hay nada que a priori esté malo, lo puedes escribir, lo puedes hablar con tu pareja. No profundizaría mucho cada punto, simplemente se mencionan cosas, ya cada orador o cada oradora va sabiendo más o menos cómo de fuerte es cada punto, cómo de bueno es cada punto, cómo de factible es. No importa mucho, pero con que haya una lista de posibles temas, yo creo que ya es lo importante de esta fase. Identificando como el mayor número de puntos posibles también te ayuda a entender qué tipo de ataques, qué tipo de contrafácticos, etcétera, podríamos construir en el debate. Entonces te va a ayudar como a tener más contexto en la moción. Una cosa que hacemos mucho con mis alumnos de World Schools es que les damos estas 4 cosas en que pensar en esta fase. Entonces yo creo que es muy útil cuando te ponen una moción de pensar en el contexto de la moción. Entonces, ¿dónde y cuándo es relevante la moción? ¿Qué diferencias hay en los diferentes contextos que puedes pensar? ¿Qué cambia con respecto a status quo? Entonces, si volvemos a esta moción, pensemos en el contexto. Entonces, esta casa daría más votos a ciudadanos de menos de 30 años. Cuando digo contexto, ¿qué tipo de cosas se les ocurren? Democracia. Entonces, ¿dónde y cuándo es relevante esta moción? Países democráticos, ok. Países democráticos. ¿Y qué más caracterización tenemos? ¿Cómo son? ¿Qué está sucediendo? Falta de cultura de voto. Falta de cultura de voto, ok. Entonces,
eso es un contexto importante que se está perdiendo esto. Tenemos ejemplos de países donde eso suceda, preferiblemente también con menores de 30 años. No, sí, si lo tenemos, genial. Si no lo tenemos, no pasa nada, ¿cierto? Pero esos son como el tipo de preguntas que nos queremos preguntar. Vi más manos. ¿Qué otros contextos teníamos? Los países democráticos, poca cultura. Desentendimiento generacional. ¿Y eso cómo se manifiesta? Porque está bien. Porque diferencias en social, pensamiento y gente mayor más conservadora que los. Ok, entonces casi que falta representación por parte de los jóvenes. Podría haber contextos políticos donde eso sea más pronunciado que otros. Sí, dime. Creo que el envejecimiento de la sociedad igual como que pasaría. Hoy en día hay más personas así como que son mayores de 30 años que pasan de 30 años. Claro. Que la sociedad va pasando ya ni en Exactamente, que queda casi que inversa. Envejecimiento de la población, obviamente no en todas las sociedades. Entonces aquí es donde empezamos a ver, ¿cierto?, las diferencias en el contexto. Que podemos decir, listo, entonces aparentemente esta moción va a ser diferente en países donde haya poca cultura democrática, en países donde haya envejecimiento. Pueden ser contextos donde funcionen diferentes argumentos, los contextos pueden ser mutuamente excluyentes, son todo tipo de cosas que no importan en ese momento cómo y cuándo vamos a escoger, pero simplemente dónde podría aplicarse esta moción. Entonces ya entendemos en esta moción países donde se está envejeciendo la población, países donde hay poca participación democrática, donde las personas mayores son muy conservadoras y las personas jóvenes son poco representadas. Todo ese tipo de contextos son relevantes e importantes, ¿cierto? ¿Qué cambia con respecto a status quo? Obviamente en este ejemplo, bastante obvio que cambia con respecto a status quo, ¿cierto? En este momento una persona tiene un voto y, bueno, tendrán más votos después. Entonces, en términos de contexto ya estamos. Actores, entonces aquí vamos a pensar cuáles personas se verán afectadas y aquí lo que queremos hacer es ser lo más específico posible, porque en esa moción obviamente podríamos decir, bueno, las personas que se ven afectadas son los mayores de 30 años y los menores de 30 años, que está bien, ¿cierto? Pero no nos dice mucho de concretamente qué va a cambiar. Entonces, ¿qué grupos de personas se ven, por ejemplo, beneficiados o se ven afectados por esta moción? Y seamos lo más específico posible. ¿Sí? Partidos políticos. ¿Partidos políticos como cuáles? le suelen basar sus activistas en jóvenes y que normalmente su base de votos son jóvenes. Ok, y entonces, ¿cómo? No, pues así mismo también los más conservadores, ¿no? Porque si los más jóvenes van a tener más votos, es poco probable que puedan alcanzar. Eso, entonces, lo primero que estamos pensando es partidos políticos. Y entonces, por decirlo así, los más progresistas, conservadores. Obviamente depende del sistema político en el que estemos, pero todo tipo de diferencias aquí empiezan a surgir. Entonces podemos pensar, bueno, ¿cómo reaccionarán los partidos políticos progresistas que generalmente ya se dirigen más a las personas jóvenes? ¿Qué harán? ¿Qué van a hacer? Apoyar que la gente va a votar y saber Probablemente apoyar esto mucho, probablemente buscar esto como una oportunidad e intentar así obtener más votos. Se verán incentivados a generar campañas de políticas electorales que vayan enfocadas a los jóvenes porque son los que tienen más votos. Claro, y en general se podría decir en realidad cualquier partido político que ahora los jóvenes se vuelven un grupo más atractivo. Listo. Entonces eso es un actor. ¿Qué otros actores existen en esta moción? Grupos, por ejemplo, en la población. lobbies o grupos que se benefician en base a, o que benefician a la gente más mayor porque pagan los impuestos, porque tienen más recursos y viven de ello y que puede ser reducido si hay más participación y más enfoque hay entre los jóvenes. Exactamente. Entonces podríamos pensar en lobbies de personas mayores o en todo caso en personas establecidas, personas que ya tienen poder,
¿cierto? ¿Cómo van a reaccionar? ¿Qué tipo de políticas? Es otro grupo. Podemos pensar también en personas jóvenes de colectivos tradicionalmente no representados, ¿cierto? Podrían ser minorías étnicas, podrían ser colectivos LGTBI que se verán afectados porque por lo general las personas por debajo de los 30 años son más propensas a apoyar ese tipo de grupos. Entonces, entre más específicos seamos, más específicos también después van a ser los argumentos que podemos generar. Entonces, vale la pena, yo creo, identificar aquí a todo el mundo. Si estamos hablando de una política, por ejemplo, de relaciones internacionales, obviamente se puede hablar, bueno, gobierno A, gobierno B, pero también en muchos debates se ve, bueno, cómo reaccionan las fuerzas militares dentro de cada grupo, cómo funcionan las disidencias dentro de cada gobierno. Entonces, entre más específico sea el grupo que puedas identificar, mejor entiendes cuál va a ser la reacción. Y creo que es muy importante porque tenemos que después pensar en términos de escenarios. Yo creo que si tú sales ahorita a la calle e intentas convencer a una persona que te encuentres así nomás de cualquier cosa, por más argumentos y razonamientos y mecanismos que le pongas a la persona, muchas veces no te va a creer si no suena como plausible lo que le estás diciendo, ¿cierto? Algunas cosas simplemente no son probables o no son factibles. Entonces, si dices en esta moción, como dijimos ahorita, las personas que probablemente más votos van a ganar son los partidos más progresistas, probablemente no los partidos más conservadores. Entonces, en términos como de escenarios más obvios, van resultando esos. Probablemente si vas a decir, los jóvenes bajo los 30 años van a tener más votos, la consecuencia va a ser que los jóvenes vayan a votar más, no menos, ¿cierto? Entonces ¿qué resultados podemos pensar que vayan a suceder? En esta moción creo que son bastante obvios, pero en otros no. Por ejemplo, si estamos en CEMUDE, tuvimos en la ronda 0 sobre libre movimiento de trabajadores en Asia, pusimos esa moción. No es tan obvio que va a suceder, ¿cierto? Pero si tú puedes plantear como equipo, nosotros pensamos que va a suceder este escenario por esos motivos, ya estás enfocando el debate mucho hacia lo que tú crees que es beneficioso para ti, que obviamente va a ser una gran ventaja. Entonces también hay que pensar en qué creo que va a suceder en el mundo cuando implementemos esta moción. Y obviamente puede ser súper útil de pensar en ejemplos de lugares donde haya sucedido esto. Entonces, se puede simplemente decir, no, es que esto se hizo en Suecia y fue bien, ¿cierto? Pero entre más específicos seamos, obviamente, mejor. Por ejemplo, si sabes de un lugar donde cierta política sí fue exitosa, cierto lugar donde la política no fue exitosa, ver las diferencias, ese tipo de mecanismos te van a ayudar obviamente a entender cómo funciona. Entonces, eso suena como mucho para hacer en 3 a 5 minutos, pero creo que es algo que se puede hacer fácilmente, especialmente si no se profundiza mucho y simplemente se escribe como todo lo que se te venga a la mente, porque ya después teniendo una lista es muy fácil escoger qué te parece el mejor contenido y qué no te parece el mejor contenido. Otra cosa que me gustaría decir sobre eso es que normalmente cuando se anuncia la moción empieza a contar el tiempo y todavía hay que caminar hacia la sala de preparación y todo ese tipo de cosas. Creo que ese es el momento ideal para estar pensando en ese tipo de cosas. No puedes realmente hablar con tu pareja todavía porque obviamente hay otros competidores alrededor tuyo. Entonces eso es un buen momento para ir pensando tú mismo, bueno, ¿qué contexto conozco? ¿Qué personas se verán afectadas? ¿Qué ideas tengo? Es mucho más efectivo, diría yo, hacer eso mientras estás caminando que ir pensando, es que yo quiero sacar ese argumento, porque obviamente eso muchas veces ni siquiera sale en el tiempo de preparación. Entonces lo más útil creo es ir pensando como en este contexto y visitando todos los temas. Entre 3 y 5 minutos vas a haber llegado a la sala y ya puedes empezar a hablar de otro tipo de temas. Entonces sigamos a hablar sobre los puntos de choque principales. Realmente no hay muchísimo que quisiera decir aquí porque creo que hablar más a fondo de los puntos de choque es más un taller sobre estrategia y un taller sobre contenido que un taller sobre el tiempo de preparación, pero hay 2 cosas que sí me gustaría decir. Lo primero es que probablemente al estar desarrollando como esta vista general del debate y haciendo una lista de lo que vaya a suceder, va a haber temas que te llamen mucho la atención al estar explorando, ¿cierto? Entonces, lo que hablamos ahorita de los partidos políticos, probablemente un gran choque va a ser, listo, los partidos políticos se van a enfocar más hacia los jóvenes, sí o no, y eso va a generar políticas buenas para los jóvenes o para ciertas poblaciones, sí o no, ¿cierto? Probablemente ese va a ser un choque muy importante en el debate
y va saliendo mientras hables de eso. También me puedo imaginar que al visitar todos los temas veas que cosas que escribes así random mientras vas hablando, en realidad todos tienen que ver lo uno con lo otro, ¿cierto? Así es, también van surgiendo puntos de choque. Lo que quiero decir con esto es que cuando van surgiendo los puntos de choque y vas diciendo, listo, yo voy a decir esto y el otro equipo va a hacer esto, deberían tener una cosa en mente. A falta de mejor nombre, le pongo los siguientes nombres: simétricos o asimétricos de los puntos de choque. No importa realmente los nombres, pero lo que quiero decir es lo siguiente. Cuando piensas en un punto de choque, puede suceder dos cosas. O ambos equipos tienen más o menos igual probabilidad de ganar el punto de choque, porque los argumentos a ambos lados son igualmente factibles, igualmente fuertes. Entonces realmente es cuestión de quién puede como voltear la torta hacia su lado, ¿cierto? Y ganar el choque y decir, va a haber más o va a haber menos desempleo, o va a haber más de tal cosa o va a haber menos de tal cosa. Una moción que se ha hecho mucho en años anteriores en el circuito anglo, por ejemplo, esta casa cree que el movimiento feminista debería oponerse a los concursos de belleza, y un choque en ese debate muy importante es cómo se protegen a las mujeres contra la objetivación. Entonces, a ambos lados se puede decir algo, ¿cierto? A un lado se puede decir, no, es que es importante que el movimiento feminista apoye ese tipo de cosas, o al menos no diga que son malos, porque de esta manera, ¿cierto? Se puede decir que hay muchas maneras de vivir ser mujer, que es válido tú poderte sentir bien y maquillarte y que nadie tiene derecho a verte como un objeto, etcétera, etcétera. Por el otro lado se puede decir, no, antes en este tipo de eventos se perpetúa la objetivación, y realmente en ambos lados se puede hacer un caso por su versión de ese choque, ¿cierto? A priori no hay uno de los dos lados que sea más obvio. Depende también un poquito como el sesgo que tú tengas como persona, cómo te sientas siendo muy agresivo intentando voltear un choque, pero a priori ambos lados podrían ganar aquí. Entonces yo diría que este tipo de punto de choque es probablemente el más interesante en términos de debate, ¿cierto? Porque aquí va a haber más polémica, vas a tener más profundización y vas a necesitar también desarrollar más razonamientos y más mecanismos para poderle ganar al otro equipo, dado que ninguno de los dos a priori está ganando. También existen puntos de choque que no son tan simétricos. Con eso quiero decir que un equipo podrá desarrollar impactos mucho mayores que el otro, quien en realidad solo podrá mitigar. Hay algunas cosas que son consecuencia de la moción y simplemente tendrás que aceptarlas si estás al lado que aparece a priori más débil. Entonces, por ejemplo, una moción polémica pero que se hizo esta casa bajaría la carga de la prueba a balance de probabilidades en casos de violencia sexual. Balance de probabilidades significa que simplemente tiene que haber más pruebas a favor que en contra, en vez de que las pruebas tengan que ser más allá de la duda razonable, ¿cierto? Para los que no conozcan la terminología. Entonces, el choque que va a ser aquí es, hay más casos que se solucionan y más casos que llegan a juicio y más casos que llegan a una persona siendo condenada, pero obviamente tienes que aceptar que va a haber más personas inocentes que vayan a la cárcel, ¿cierto? Eso es inevitable y es a priori casi que imposible ganar ese choque o intentar voltearlo y decirle, no, es que en realidad va a haber menos personas yendo a la cárcel inocentes. Lo que quiero decir con esto es que al identificar eso, no importa, ¿cierto? Porque es parte del debate, el otro equipo te lo va a sacar o tú lo vas a tener que sacar. Ambas cosas están bien, pero no intentes muy agresivamente entonces voltear eso. Si sabes que probablemente no vas a ganar un choque de estos, no tiene ningún sentido entonces enfocar todos tus esfuerzos en intentar ganarlo de todos modos, porque con eso no vas a salir adelante en la ronda. Eso es lo que quiero decir con identificar los puntos de choque, para irte posicionando en el debate que puedas ganar los choques que estás escogiendo. Eso es en realidad lo que quiero decir. Tenemos poco tiempo, entonces voy a saltarme esa parte de los ataques. Después podemos hablar de eso si quieren. Pero sí me parece importante entonces hablar de cómo escoger una estrategia explícita. Entonces yo diría que en términos de tiempo estamos probablemente ahora en los 7 minutos de preparación. Estamos más o menos en la mitad. Entonces ya sabemos en grandes líneas qué va a salir. Sabemos en grandes líneas qué puntos de choque va a haber. Y lo que queremos hacer aquí es, si sabes
cuáles choques va a haber, ya puedes escoger cómo quieres ganar el debate. Entonces, yo creo que lo más importante en este momento es que vamos a escoger argumentos y choques que te ayuden a ganar el debate. Lo primero, que se ve mucho en tiempo de preparación, lo primero que dice la gente cuando empieza el tiempo de preparación es: listo, tengo un argumento sobre por qué es legítimo y prácticamente porque tiene buenas consecuencias. Listo. Pero mi recomendación sería a priori no irse con ese instinto. Entonces, a priori no irse con argumentos que son reactivos. Entonces, es legítimo hacer X. Se ve muchísimo, pero creo que no necesariamente eso ayuda siempre a ganar. ¿Por qué? Porque creo que al escoger los argumentos en el tiempo de preparación, lo mejor es buscar un framing o una presentación del argumento que sea lo más agresivo y positivo que puedas. Entonces, es diferente decir actor X debe hacer Y versus decir es legítimo que actor X haga Y. ¿Se ve la diferencia? Una cosa es tú puedes hacer algo, pero que tú puedas hacer algo no es ningún motivo para hacerlo. Es diferente decir tú debes hacerlo. Entonces, al escoger los argumentos, te estás posicionando para ir ganando los choques. Porque si tú estableces en un debate que debes hacer algo, obviamente estás ganando mucho más que decir simplemente es legítimo que esa persona haga tal cosa. Un ejemplo que tuvimos en el torneo nacional en Holanda fue: esta casa cree que las mujeres deberían tener la responsabilidad completa sobre el uso de anticonceptivos en vez de compartirla con sus parejas. Uno de los argumentos que se presentó en esa ronda fue: si los hombres comparten la responsabilidad con las mujeres, se vulnera el derecho de autodeterminación de la mujer. Que a priori el argumento es válido, funciona, no hay ningún problema con el argumento, pero un framing mucho más agresivo sería, yo creo, las mujeres tendrán más herramientas de velar por su autonomía. Es una diferencia pequeña y el contenido del argumento muchas veces es parecido, pero en términos de cómo te estás posicionando desde el tiempo de preparación, ya te está haciendo ganar en realidad mucho más terreno en ese choque, porque el otro equipo tendría que hacer mucho más trabajo para mitigar lo que estás haciendo. Entonces realmente desde el prep time estás pensando en cómo posicionar tu argumento para que en el choque que escogiste que quieres ganar ya tengas mucho más cabida. El último punto lo voy a dejar porque lo que me parece también importante es esto. Obviamente cuando la gente está preparando piensa en mitigaciones, ¿cierto? Entonces me van a sacar este daño, me van a sacar tal perjuicio, entonces y yo tengo una reacción a eso. Muy bien, pero cuando estás en esta fase de generar argumentos hay que ser súper críticos a los argumentos que estás proponiendo, ¿cierto? Al final de la preparación probablemente vas a salir con 3 argumentos que vas a presentar en tu discurso, con los 2 discursos. Es importante que los presentes bien. Una cosa es que no sean reactivos y que sean agresivos y positivos como acabamos de decir, pero creo que otra cosa es lo siguiente. Muchas veces sale la gente y dice: sí, en mi tercer argumento voy a explicar por qué esto no afecta al desempleo, o esto por qué no causa más desempleo, cualquier cosa por ese estilo. No es lo mismo a decir es bueno para el empleo, ¿cierto? Si estamos hablando de los choques que puedes voltear y los choques que son simétricos, intentar siempre posicionarte que estés estableciendo algo positivo o algo de esa forma. Lo mismo que dices no va a haber backlash, que obviamente es algo clásico que sale en muchos tiempos de preparación, pero intenta entonces realmente ir más allá. Creo que esta fase es muy importante porque todos los oradores que han hecho varios torneos o que tienen más experiencia en debate ya se conocen más o menos los argumentos, ¿cierto? Ya saben, en este tipo de emociones vamos a sacar este tipo de argumentos. A mí me gusta este tipo de cosas. Y lo que pasa es que cuando tú conoces bien a una pareja, entonces las personas se vuelven generalmente menos críticas la una de la otra. Entonces dices, listo, tú vas a hablar de backlash, muy bien. Pero entonces yo creo que hay que profundizar y decir, bueno, ¿qué exactamente vamos a decir aquí? ¿Qué vamos a hacer? Y por eso es importante hablar mucho durante el tiempo de preparación y no tanto estar escribiendo, porque y llegaremos a más motivos por los que eso es una mala idea, pero creo que una de las cosas es que sucede este tipo de cosas. Entonces, creo que
Eso es una parte, y otra parte es que se pongan de acuerdo en una lista de choques o argumentos que hay que ganar sí o sí. Entonces, la estrategia podría ser, si volvemos a la moción de más votos a ciudadanos de menos de 30 años, un argumento podría ser en cámaras altas que se va a rejuvenecer la política, que va a haber más atención a los temas que son importantes para los jóvenes y que los jóvenes se verán más representados. Si ya se escoge que esa va a ser la estrategia o que ese va a ser el argumento principal que vas a sacar, es importantísimo que ambos oradores hablen de esto. Se ve mucho que un orador empieza a hablar de una cosa y que entonces vicelíder o látigo habla de una cosa diferente, ¿cierto? Que no toma en realidad la temática del otro discurso y la desarrolla más. Entonces lo que quiero decir es, cuando se ponen de acuerdo de qué van a decir y cuáles son los puntos importantes, también eso se tiene que reflejar en ambos discursos. Y por eso es necesario que ambos oradores estén involucrados en el proceso de desarrollar cuáles son los argumentos, cuál es el framing de los argumentos, cuál es el contenido más importante de los argumentos, porque cuando gran parte de esa decisión se le deja solo al primer ministro y el primer ministro está escribiendo todo, ahí es cuando en realidad esas dos cosas empiezan a cambiar. Entonces, por eso yo creo que el tiempo del primer ministro, líder de oposición, viene de último. Entonces, muchos equipos dedican gran parte de su tiempo de preparación escribiendo el discurso del primer ministro o líder de oposición. Entonces, lo que estábamos hablando, que cuando entras en una sala, generalmente es el primer ministro escribiendo en silencio y vice, dependiendo de la persona, pero o simplemente como esperando o escribiendo también, pero no se sabe muy bien qué está sucediendo. Pero yo creo que en el silencio ocurren tres cosas. Primero que todo, que empieza a haber una divergencia entre dos oradores. Muchas veces, cuando está escribiendo una persona y empieza a poner ejemplos, empieza a poner contexto, se inventa una caracterización, etc., eso no es algo que se habla explícitamente entre las dos personas del equipo. Sí. Y entonces lo que sucede cuando eso no se habla explícitamente entre las dos personas de un equipo es que o sorprendes a tu pareja al empezar tu discurso, o que simplemente están hablando de cosas distintas, mientras que si a priori se ponen de acuerdo de qué ejemplos se van a desarrollar, qué contexto se va a desarrollar, etc., eso también implicará, yo creo, que lo que están diciendo ambos oradores sea relevante, como en los mismos contextos, los mismos ejemplos, etcétera, y que quede mucho más claro de qué está hablando el equipo. También significa que no se comunican argumentos o refutaciones clave. Si tú eres vicelíder y estás pensando en, bueno, ¿qué dirá el otro equipo? ¿Cuáles son las refutaciones más obvias que puedo sacar? Etcétera. Muchas veces se te ocurren cosas que pueden ya ser útiles para tu compañero o tu compañera, pero dependiendo de cómo de rígida sea esa tradición como de escribir el discurso, especialmente si estás en cámaras altas, eso puede significar que no se comunican este tipo de cosas entre las dos personas. Entonces salen apenas en vices, y eso ocurre mucho. Ojo que en muchas rondas muchos mecanismos claves o ejemplos claves o refutaciones claves apenas salen en vice y no desde el líder de oposición o no desde el primer ministro. Entonces ese tipo de cosas se pierden, y por eso entre más se hable y más se piense juntos, más de este tipo de cosas se van a poder compartir, que yo creo que es muy importante. Por último, esto depende mucho de la pareja, obviamente, pero he notado, y notaba especialmente cuando estaba empezando en BP, que cuando mi pareja se ponía a preparar el discurso del primer ministro y yo era vice, no generaba mucho nuevo. Pues tenía obviamente una idea de un tercer argumento, más o menos de qué hacer, pero mientras la otra persona estaba pensando, no sé, entraba al baño, podía como empezar a organizar las cosas, y no será tan extremo obviamente en todos los casos, pero yo creo que hay muchos equipos donde hay tiempo perdido entre los dos oradores. Si hay una persona que va a estar escribiendo durante 10 minutos, obviamente tú no vas a tener la urgencia tampoco de estar haciendo algo concreto esos 10 minutos. Entonces, al estar hablando más, tienes más oportunidades de aportar, y creo que ya en esos últimos 5 minutos ya sí tienes como la oportunidad de pensar en refutaciones, etcétera, que probablemente podrás anticipar. Listo. Entonces, ya vamos a terminar con lo siguiente. Les propongo el siguiente modelo como de cómo dividir el tiempo y cómo hacer las cosas
teniendo todo lo que hablamos ahorita en muy corto tiempo, lo sé, pero todo lo que pudimos hablar ahorita, recapitulándolo así. Yo creo que una buena idea sería, caminando a sala los primeros 3 minutos, que cada orador piense en silencio en los temas principales del debate. Eso es lo que hablamos ahorita de contexto, actores, escenarios, ejemplos. Los primeros 3 minutos más o menos, mientras caminas a sala. Ya teniendo cada uno una lista así, será bastante fácil hacer una lista completa de lo que pensaron ambas personas juntas. Entonces, esto es simplemente tormenta de ideas, se hace una lista de cosas y eso sería, tú pensaste en tal cosa, listo. A mí también me parece relevante este ejemplo, leí en The Economist esta semana que sucedió tal cosa, ¿cierto? Esta semana el negociador de la Unión Europea en el Brexit dijo esto. Se hace una lista simplemente de todo lo que puedas pensar y después de 5 minutos tienes esta vista general del debate como de cosas que van a suceder. Especialmente si no sabes súper bien qué argumentos sacar en un debate, eso puede ser muy importante. En Semude tuvimos una moción de expansión cuantitativa que a la gente le costó mucho. Lo sé, es una moción muy difícil, pero si hay conceptos muy difíciles, puede ser bueno pensar muy detalladamente, bueno, ¿qué es esto? ¿Cierto? Les pusimos un info slide de qué era expansión cuantitativa, pero entonces como para digerir un poquito, bueno, entonces significa que el Banco Central compra, bueno, bla, 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 de cierta manera. Y entonces, bueno, ¿qué va a suceder? ¿Qué hace el Banco Central? ¿Qué podría hacer el Banco Central si no hiciera quantitative easing? ¿Qué otras alternativas hay? ¿Cómo se puede inyectar dinero en la economía? En vez de pensar en argumentos inmediatamente, como ir pensando más en, bueno, ¿qué pasa? ¿Cierto? Crisis de demanda, ¿qué es eso? Todo tipo de cosas que muchas veces como que no pensamos, aquí hay tiempo. Después, en esos 5 a 10 minutos, diría, se puede hablar de puntos de choque, escoger la estrategia, escoger los argumentos. Obviamente hay que sentirse cómodo, yo creo, dejando esa decisión hasta más tarde. Sí, ya vamos a terminar. Pero entre más tarde se tome esa decisión, más informada será. Entonces, yo diría, más o menos a partir de 10 minutos, ahí el primer ministro puede empezar a escribir el discurso y los vicelíderes pueden empezar a anticipar respuestas y hacer ese tipo de cosas. Lo último que quisiera decir antes de terminar es esto, porque esto es primariamente, yo diría, para altas, ¿cierto? En bajas, lo más importante es, en bajas creo que, y Sharmila va a hablar mucho de eso, entonces no diré demasiado, pero yo creo que en bajas no tiene mucho sentido ya tener lista la extensión porque no vas a decir no sabes lo que va a decir tu alta, ¿cierto? Entonces, lo que he hecho en algunos torneos es casi que esta fase de generación de ideas es casi todo el tiempo de preparación. No hay argumentos concretos sobre la mesa todavía, no sabemos exactamente qué, pero tenemos súper claro como todo lo que es relevante en el debate y ya durante el debate hemos listo, no hablaron de esto, no hablaron de esto y si hablaron de esto, esa es la extensión. Entonces depende también de cómo se sientan, pero esa puede ser una estrategia de ver las cosas como en panorama y ya poder escoger. Entonces Sharmila les hablará mucho más de eso, pero en lo que es relevante para el tiempo de preparación sería eso. Entonces creo que tenemos tiempo más o menos de una pregunta o dos y si no nos dirigimos hacia la sala. Sí. Uno no tiene conocimiento de que son como de conocimiento técnico. ¿Cuál es la mejor forma para poder preparar sus temas? Porque a veces hay como 5 minutos para entender el tema como tal. ¿Cómo es como el concepto principal para poder abordar? Depende obviamente qué quieres decir que no tienes conocimiento específico. A ver, una cosa es que no sepas nada, que no sepas absolutamente nada. Yo diría ahí es importante irse por argumentos, ¿cierto? Que puedas pensar más o menos en quiénes son relevantes aquí. Entonces si piensas, listo, las personas importantes aquí son el Estado, personas en condición de vulnerabilidad económica, casi siempre se podrá hacer un argumento sobre cómo el Estado debe velar por ciertas poblaciones, como el Estado, ¿cierto? Como evitando todos los argumentos donde haya conocimiento específico. Lo otro es, si sabes más o menos de qué va y tienes aquí un contexto plausible, actores plausibles y todo esto a priori parece bien,
hay equipos que simplemente dicen, vamos a pretender que esto es la verdad y simplemente vamos a sacar esto adelante, ¿cierto? No sé si sea lo más honesto, pero si es todo lo que tienes, pues te va a tocar, ¿cierto? Entonces, en vez de dudarlo, dices, bueno, no sé si sea así, de pronto me van a acribillar en la ronda, pero voy a tener que sacar esto. Ok, tú tenías una pregunta y ya la última. Dentro de esto, ¿cuál suele ser el error más común siguiendo el esquema que llega a pasar? Y por decir, no estamos haciendo esto, hay un inconveniente que sea común que se pueda arreglar el modelo. Lo último no lo entendí, perdón. ¿Hay algún problema que se suele repetir siguiendo el esquema que puede causar daños en el modelo? Yo creo que el mayor riesgo que hay, ya terminamos, el mayor riesgo es que especialmente al principio de implementar esto, no tengas suficiente tiempo de realmente terminar el discurso como estás acostumbrado. Si siempre has tomado mucho tiempo para escribir un discurso, me quiero imaginar que al solo tener 5 minutos será un poco más estresante y no vas a escribir todos los detalles que quieras sobre la hoja. Así que con eso me gustaría terminar este taller. Muchas gracias por su asistencia y empezaremos la siguiente ronda, bueno, ya casi.